Buenos días, Monseñor. Estamos aquí en lo que es la Catedral de San Francisco de Asís, en San Francisco, con Monseñor Sergio Buenanueva. ¿Qué nos puede decir de su llegada ya hace unos años aquí en San Francisco, en nuestra provincia de Córdoba? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué fue llegar a este lugar? Bueno, estoy entrando en el 10º año, el 25 de agosto de este 2023. Se van a cumplir 10 años que comencé mi misión como obispo aquí en San Francisco. A mí me gusta decir que vengo del este de Mendoza, porque nací en el este de Mendoza, al este de Córdoba, ¿no? Me siento muy bien, muy contento, muy feliz. He sido muy bien recibido y claro, ya con 9, casi 10 años, creo que ya he entrado y le he tomado el pulso a la diócesis, a las comunidades cristianas, y con mucho deseo de seguir cumpliendo esta misión que es el anuncio del Evangelio. Acá precisamente la catedral es el templo, es la casa y la iglesia del obispo, desde donde el obispo tiene que cumplir su misión fundamental, que es anunciar el Evangelio. Por supuesto, mano a mano con los curas, con las comunidades cristianas, con los catequistas. Bueno, ese proceso que estamos viviendo ahora, que llamamos de sinodalidad, que significa todos juntos, ¿no? Todos somos responsables de la misión del anuncio del Evangelio. Bueno, con mucho entusiasmo, muy contento. Bien. ¿Son muchas las comunidades, padre, que dependen de esta diócesis? Son 30 parroquias de distintas dimensiones. La parroquia más extensa, más grande, más poblada es la de Arroyito. Después siguen algunas parroquias como Varillas, Morteros, aquí algunas de la ciudad. Y después otras que varían, algunas son muy chiquitas. Como hemos tenido en este último tiempo una disminución de sacerdotes, para estas 30 parroquias somos también una treintena de sacerdotes. Ya hay varios sacerdotes que atienden varias parroquias. El ejemplo que siempre pongo es Tránsito y Temple, atendido por un solo sacerdote, el padre Ariel, San Bartolomé, El Tío, Villa Concepción del Tío y La Francia, atendido por el padre Héctor Calderón. Bueno, y esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más, que tiene ese aspecto que podríamos llamar así desafiante, de un solo sacerdote para varias comunidades, pero también el desafío lindo de que las comunidades cristianas, como decía recién, se hagan más responsables de toda la misión de la Iglesia. Y después tienen las capillas por ahí rurales, claro, que también tienen que atender, aunque sea algunas veces en el año. Cada una de estas comunidades que señalé, por ejemplo, Villa Concepción del Tío, tienen un rosario de capillas, algunas con poblado, por ejemplo, en Villa Concepción del Tío está Pichanas, o que tuvieron y ahora ya no tienen, pero siguen siendo un centro de culto, como Monte la Leña. La más significativa de todas las parroquias con esta característica es La Para. La Para son 3 pequeñas comunidades: La Para, Villa Fontana y La Puerta, y como digo, un rosario de capillas dispersas por la extensión. Es la parroquia más extensa de la diócesis, que, como usted bien decía, o una vez al año, especialmente para la fiesta patronal, hay que tener una presencia fuerte evangelizadora. Seguro. Monseñor, ¿cuántos años hace que está la catedral? Sabemos que fue reconstruida, sí. Cuéntenos un poquitito. Cuando se crea la diócesis en 1961, el 10 de abril de 1961, el Papa San Juan XXIII crea 11 nuevas diócesis en Argentina. Eso fue un crecimiento muy fuerte de la Iglesia Católica en Argentina. Una de ellas es la diócesis de San Francisco, y eleva a catedral la iglesia matriz. En aquel momento había 2 parroquias en la ciudad de San Francisco. La parroquia San Francisco de Asís, la iglesia matriz, con una construcción antigua que se fue haciendo de a poco, desde que se fundó la ciudad. 2 años después se funda la parroquia. Este año la parroquia está cumpliendo, el año pasado cumplió 130 años, este año se cumplen 40 años de la consagración de la catedral. La otra parroquia era Cristo Rey. Pero a poco andar, la antigua iglesia catedral, que era una iglesia muy pequeña, que había sido construida en distintas etapas. Cuando se construyen las torres comienzan a hacer un juego de presión
que hace que se extienda una grieta por toda la bóveda del templo peligrosa. Eso obligó a la demolición de la catedral, una cosa que fue muy sentida por el pueblo, muy recordada también porque hubo que recurrir a explosivos. Estaba en este mismo lugar. Y ahí comenzó toda la tarea, estamos en el año 64, 65, 66, de construcción de este templo inmenso, que es una de las construcciones más significativas de la ciudad de San Francisco, que se construyó por etapas y se consagró definitivamente en 1983, en noviembre de 1983. Lo consagró el cardenal Primatesta, que era arzobispo de Córdoba, siendo obispo desde el año 65 Monseñor Agustín Adolfo Herrera, que con la ayuda de Monseñor Des López, que era el párroco de la catedral, él fue el propulsor, Monseñor Des López, de este proyecto verdaderamente ambicioso y que hoy vemos coronado con este edificio realmente que arquitectónicamente, desde un punto de vista artístico, es precioso y una joya verdaderamente, y repito, uno de los edificios más significativos de la ciudad de San Francisco, ¿no? Estos aguamaniles para el agua bendita estaban en la antigua iglesia catedral, y aquella es una preciosa imagen de San Francisco de Asís que en el mes de octubre para la fiesta solemos llevar junto al altar, junto con una imagen de Santo Domingo, porque es una tradición muy grande en la iglesia que las iglesias dedicadas a San Francisco tienen a Santo Domingo, porque son los dos grandes santos fundadores de órdenes mendicantes del siglo XIII. Son contemporáneos, incluso se conocieron. La imagen de Santo Domingo está en la iglesia de la Inmaculada, que ahora es de Fasta, porque cuando se estaba construyendo esta catedral, allí la iglesia de la Inmaculada funcionaba como catedral. ¿Cuántas iglesias tiene la ciudad de San Francisco? Parroquias son 7, pero iglesias son más. La iglesia más antigua de la ciudad, este dato es interesante, es la iglesia del Hospital. Lamentablemente es una iglesia preciosa, pero ahora está clausurada porque debajo de la iglesia estaba el depósito de agua del antiguo hospital. Y hasta tanto no podamos, eso todavía tiene agua, claro, hasta tanto no podamos restaurarla, no podremos habilitarla de nuevo, ¿no? Vemos ese mural sí, precioso. Explíquenos un poquito la representación de San Francisco de Asís con sí, Jesús, dos en uno mismo, sí, lo que se ve. ¿Por qué? Son 3 paneles. Mirando de frente a mi izquierda está la resurrección del Señor, ahí vemos a María Magdalena, los soldados, algún ángel, y a la derecha está la ascensión del Señor a los cielos. Pero el panel del centro, al que usted hace referencia, es una preciosa representación de San Francisco de Asís y el crucificado. En la tradición de la Iglesia, a San Francisco de Asís se lo llama, lo voy a decir en latín, Perfectior imitator Christi, el más perfecto imitador de Cristo. Nadie en el cristianismo ha reflejado de manera tan perfecta y completa la figura de Cristo. Él verdaderamente es otro Cristo. O sea que sería el único santo que lo representó mejor, identificado plenamente con Él. Por eso el panel eso lo representa hermosamente. Sí. Las dos figuras, el Cristo crucificado y Francisco con el Evangelio en la mano, se funden y en un punto llegan a ser una sola cosa. Recordemos que al final de su vida en el Monte Albernia, cuando ya Francisco había cumplido su camino espiritual, tenía 42 años, a nuestra mirada de hoy sería muy joven, estaba muy enfermo, él de Cristo recibió todos los estigmas, las cicatrices de la pasión. Es el único santo que ha recibido todos los estigmas de la pasión, como diciendo, fui configurado con Cristo de manera más perfecta. La catedral tiene un cinerario, que es un lugar donde pueden reposar las cenizas de nuestros difuntos. Tienen 2 modalidades, no en todos los lugares de la misma manera.
un lugar para que en una pequeña urna se depositen las cenizas de nuestros seres queridos, o un lugar común donde van las cenizas de todos los que desean ser sepultados allí. La Iglesia tuvo sus reparos hasta hace muy poco con la cremación, porque la cremación era como un gesto que se hacía contra la fe cristiana en la resurrección por personas que no creían, que tenían una cierta hostilidad con la Iglesia, haciéndose cremar a sí mismos o a los suyos, manifestaban exteriormente su rechazo de la fe católica. Como eso ha disminuido, ha pasado, la Iglesia hoy no rechaza la cremación, porque la fe en la resurrección no supone que la integridad del cuerpo, porque el cuerpo también del difunto se corrompe y desintegra, pero sigue alentando enterrar el cuerpo, honra el cuerpo de nuestros difuntos. Hemos visto en estos días las honras fúnebres al Papa Benedicto. Cada vez que llevamos un difunto a nuestra iglesia, rociamos el agua bendita en memoria del bautismo, en la misa se lo inciensa. Pero si elegimos la cremación, la Iglesia simplemente nos da esta recomendación: tratarlas con respeto, ser llevadas a un lugar donde se las pueda venerar, que no queden ahí dando vueltas, y recomienda no esparcirlas o en la tierra o en un espejo de agua, que es una costumbre que algunas personas valoran, pero la Iglesia recomienda siempre un lugar donde las cenizas estén y donde se pueda rezar por el descanso eterno de nuestros difuntos. Debajo del panel está la cátedra del obispo, que es la sede donde el obispo se sienta y que le da el nombre a la catedral. Esta iglesia se llama así, como todas las catedrales del mundo, porque allí se encuentra la cátedra del obispo, desde la cual anuncia con autoridad el Evangelio.